Así me lo va a ser más fácil. ¿Me oís bien? Si no me oís, me lo decís. Lo primero que voy a hacer es daros las gracias porque un martes 10 de septiembre a las 5:30 de la tarde en España, 10:30 en otras latitudes, 9:30, 11:30. Sabemos que hay gente conectada por videoconferencia, a los cuales también les damos las gracias por el esfuerzo que están haciendo, tanto los que están conectados desde dentro de España como los que están conectados desde fuera. Y bueno, a mí me toca moderar esta mesa. Vengo en representación de la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos en Madrid. ¿Y por qué en representación del colegio? A ver, el suicidio es una epidemia silenciosa, como el propio nombre de la mesa redonda indica. Estamos en un momento en el que estamos en época de cambio, y como diría Durkheim en su libro de suicidio del año 1897, hace un poquito, ¿no? Parecía casi un oráculo. Era como Matrix, píldora roja, píldora azul. Nos hablaba de los tipos de suicidio, nos hablaba de un tipo de suicidio que puede ser el que esté desencadenando toda esta epidemia silenciosa y toda esta ola. ¿Vale? Nos hablaba de la anomia, un tipo de suicidio que se da en sociedades cuyas instituciones y cuyos recursos sociales no permiten que cada individuo sea capaz de realizarse como persona y sea capaz de alcanzar las metas que tenía programadas para sí mismo. Este es uno de los múltiples tipos de suicidios que podemos tener, y nos encontramos que los datos que nos da la OMS son alarmantes, ¿vale? Cada año se suicidan casi 1 millón de personas en el mundo, 16 por cada 100.000. Tenemos una muerte por cada 40 segundos. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las 3 primeras causas de muerte entre las personas de 15 a 44 años. Y la segunda causa de muerte en el grupo de 10 a 24 años. Aquí nos lleva a replantearnos qué está sucediendo y qué grupos poblacionales son los que debemos hacer inciso. De ahí que veáis que en la mesa están representados diferentes ámbitos sociales, como son el ámbito militar, como son el ámbito penitenciario, esa población que la tenemos excluida, que podría ser, bueno, que es una población vulnerable, con la que no contamos, y tenemos a los adolescentes y los niños. ¿Qué están aprendiendo nuestros niños, nuestros adolescentes? ¿Por qué están teniendo estas conductas? El ámbito laboral, un ámbito en el que, debido a diferentes políticas dentro de las organizaciones de trabajo, en los últimos años hemos visto en los medios de comunicación muchas noticias y sucesos continuos respecto a suicidios por presión. La Organización Internacional del Trabajo dice que para el año 2025 el estrés será la primera causa de muerte en la población. Si junto al estrés damos las cifras que nos da la OMS, que para el año 2020 la comorbilidad del suicidio en las defunciones será del 2,8%, teniendo un incremento, si no recuerdo mal los datos, esto sí que estoy tirando de memoria, del año 2008 era un 1,4%, al 2020 sacarlo a un 2,8%, los datos ante los que nos enfrentamos son cuanto menos preocupantes. Por lo tanto, nosotros como sociedad, como colegio, tenemos algo que decir. Incluye la sociedad porque en esta mesa veis que tenemos medios de comunicación. Los medios de comunicación es aquella herramienta que nosotros como profesionales tenemos que utilizar para poder dar esa difusión a toda la sociedad, porque yo lo siento por los que están en la videoconferencia, que nos pueden contactar a través del chat, pero alguno de vosotros, viendo por la calle, ¿se ha encontrado un suicidio en curso? Siendo ciudadano anónimo, no psicólogo que está trabajando en una guardia o que está trabajando en su servicio. Pero afortunadamente ninguno de los que está en la sala, no sé si alguno de los que nos está viendo se ha encontrado esta situación, pero también es un reflejo que nos trasladan los medios de comunicación. Y hace poquito tenemos un punto que afortunadamente por alguna medida que tomó el ayuntamiento ha dejado de ser un punto negro como suicidios en Madrid, pero muy cercano. Y es un punto en el que mucha gente, según iba paseando, ha tenido que abordar un suicidio. Si nosotros como ciudadanos en ese momento no hacemos algo, estamos incurriendo en la omisión de socorro. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad no solamente como profesionales, sino como ciudadanos del mundo, ni de España, ni de Europa, sino de algo que va más allá. Y hablando de más allá, os voy a poner el mapa del mundo. Aquí tenemos las tasas y el ratio, según la Organización Mundial de la Salud, de la distribución por muertes, por fallecimientos, ¿vale?
Y lo que vemos en rojo, que es la zona de Asia y parte de Europa, son aquellas poblaciones en las que el suicidio se incrementa un 13%, es mayor a 13 suicidios por cada 100.000 habitantes. Hay una media, hay estudios que caen en una media entre un 15 y un 16 por 100.000 habitantes. España nos encontramos en una zona amarilla, estamos entre un 6,5 y un 13. Y en los países en vías de desarrollo, curiosamente, son los que tenemos con una menor tasa de incidencia de suicidio. Después vemos una gran masa blanca en nuestro mapa, ¿vale? Y todo esto yo os diría, estos datos qué nivel de fiabilidad tienen. Como es sabido por la mayoría de los que nos encontramos aquí, hablar de las tasas reales de suicidio es muy difícil. Muchos accidentes, muchos suicidios pasan en las estadísticas como accidentes. Tenemos los equipos de los institutos anatómicos forenses que intentan dar una respuesta a esto, pero no tenemos unos datos que sean 100% fiables en ninguna parte del mundo. Incluso tenemos partes del mundo que parece que no existan y que parece que el suicidio ni siquiera es significativo. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, aquí vemos la zona de Cabo Verde. En la zona de Cabo Verde hay una isla que es conocida como la isla de los suicidios, y aquí no está representada tan siquiera. La gente va a esa isla a suicidarse. Es el estigma que tiene la propia isla, y es algo que los ciudadanos de Cabo Verde saben que el ir allí lo más probable es que la persona que vaya a cometer un suicidio. Entonces, sabiendo todo esto y utilizando políticas activas, podemos evitar el suicidio. Los datos también nos informan, y como hemos podido comprobar en otras situaciones de salud, porque lo que estamos hablando aquí es de una epidemia en salud mental, estamos hablando de algo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud y por extensión a todos aquellos que nos dedicamos a trabajar con y para personas y por su bienestar, entendiendo bienestar como salud. Tenemos que trabajar porque estas políticas sean activas, y desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid queremos hacer hincapié en reforzar los vínculos con todas las organizaciones, con todas aquellas iniciativas que sean de cualquier colegiado o de cualquier ciudadano que crean que podemos hacer algo como profesión para ayudar a esta población. Y yo ya no les voy a quitar más tiempo a los ponentes, que seguro que tienen cosas mucho más interesantes que decirnos. Voy a presentaros rapidísimamente, solo con nombre, y luego ya os presento individualmente quién me acompaña en esta primera parte de la tarde, ¿vale? A mi derecha, creo que a algunos sí que los conocéis, ¿vale? Tenéis a José Ignacio Robles, psicólogo y comandante del Ejército de Tierra. No, vale. Sabía yo que me iba a equivocar. Es de sanidad, pero es de defensa. Perdón. A su lado está María Llena, que es psicóloga en instituciones penitenciarias, y al lado de ella, cerrando la mesa, está Felipe Tobón. Él viene a contarnos una experiencia internacional. Él viene a hablarnos de cómo en estos países en vías de desarrollo, Colombia, de donde procede, tuvieron la gran idea de comenzar a trabajar con adolescentes y qué resultados les. Entonces yo os voy a dejar con José Ignacio Robles, que nos va a hablar de los planes de prevención de suicidio en las Fuerzas Armadas. Buenas tardes a todos. Dar las gracias al colegio por permitirme estar con todos ustedes. Algunos son muy conocidos, amigos, ¿sí? Y también quiero dar las gracias, especialmente ha tenido la amabilidad de acompañarnos, está con nosotros, no sé si les gusta que lo diga, el inspector general de Sanidad, el general don Luis Fernández Carrero, gracias, claro, por acompañarnos, así como a todos los compañeros. Entonces me llamaron en julio que si quería hablar sobre el plan de prevención de suicidio de las Fuerzas Armadas, y bueno, dije que sí, que quería hablar de esta cosa, pero bueno, ya que me pusieron el título pues vamos con ello.
en primer lugar, y aunque no sea un poco como moral que en paz descanse, no he venido a hablar de mi libro, pero aquí también está presente Patricia. En el mes de junio publicó Editorial Síntesis un libro sobre estrategia de intervención en conducta suicida, que creemos que es bastante interesante, muy dirigido sobre todo a los profesionales que trabajan en estas líneas. Lo dejo ahí, y aunque no tenga que hacer propaganda, y lo tenéis. Gracias. Quiero tomar para iniciar pues, un artículo tomado de idea del diploma de estudios avanzados de Teresa Pacheco, la conocéis, del SAMUR, que yo soy su director, y entonces este artículo pues, se publicó luego en Sanidad Militar, concretamente el 6 de noviembre de 2011. Creemos que el tema del suicidio, como bien ha dicho Miriam, pues es algo que preocupa pues, a la mayoría de las personas, y de los que tenemos una gran preocupación, incluido el ejército español, aunque ahora no es un tema prevalente para nosotros. Tenemos otros temas de mayor preocupación. No obstante, que a pesar de todo, una sola muerte, y ese es un tema que preocupa más. No sé. Yo creo que sería mi caso sin micro, ¿no? Entonces vamos a ver algunos datos y vamos a empezar con el ejército español. El ejército español toma un artículo de un militar, Fernando Miralles, que también es profesor en el CEU, y tomado de su tesis y de la tesis dirigida por Antonio Cano Lindel en 2001, en el cual pues, hacen estudios sobre los suicidios en el ejército español cuando el servicio militar era obligatorio. Entonces dice algunas cosas que tengo entrecomilladas. Enrique González Duro, les sabéis, el psiquiatra, pues culpa, dice, a la forma de vida y manera de actuar de los ejércitos, el que los recluta realicen conductas y violaciones tendentes a la huida del medio militar, tales como ingesta de alcohol, deseo de sentar, conexiones, etc. Quizá decía Enrique González Duro, esto que no está probado científicamente en absoluto, quizá un poco por sus sesgos en aquel momento y tal, porque la realidad es totalmente muy diferente, como se ha demostrado luego en estudios bien contrastados. Uno de ellos, pues el de Gallastegui, también era militar, lo dejó en 1996, o también los de Miralles y Cano Lindel en su tesis doctoral. Y en un estudio que realizaron en la región militar centro, lo que eran los tres y entonces, pero vamos a hablar de ello, pues encontraron que un tercio de los sujetos que consideraron el suicidio como alternativa a su situación o llegaron a hacer algún tipo de actuación suicida, tenían problemas de pareja, consumo de sustancias tóxicas, niveles socioeconómicos y educativos muy bajos o antecedentes psiquiátricos familiares. No tenía nada que ver, o muy poco que ver, con las vicisitudes propias y específicas de la vida militar. Que quede esto bastante claro. Luego continúa, dice, el ejército de tierra desde el 79 al 86 da una tasa de suicidios que entonces era muy alta. Entonces la tasa de suicidios por 100.000 era en torno al 6,5% en España. Pero teniendo en cuenta lo que dice Miriam, hay muchos suicidios que están camuflados y que no se sabían. Y aquí el grave problema si queréis llamar, es que el 75% de los suicidios son con arma de fuego. Por lo cual queda recientemente claro y manifiesto por todas las veces que toma su vida y no hay otra opción. Entonces nosotros teníamos unas cifras muy altas, teníamos casi el doble, el 10,1 de suicidios en aquella época, y los intentos coincidían con lo que dice la OMS, en torno a 22 por cada 100.000, cifras que coinciden con las que da la OMS ahora. Y dice, lo primero que podemos afirmar es que se produce un descenso de la prevalencia en este tipo de actos en los últimos años del servicio militar obligatorio. Y las causas se deben, las atribuyen a las medidas preventivas. Y habla, entre otras cosas, que se dice que el cambio en el servicio militar, ir a un lugar más próximo a su servicio, a su residencia, lo que se llamó entonces la mili a la carta, que se hacían ofertas
de plazas y el sujeto iba donde quería. Por lo cual, pues hacías una media a la carta. Y además se incrementaron las medidas preventivas con pruebas psicológicas a todos los individuos que hacían el servicio militar, con un sistema de detección que luego vamos a contar más adelante. Se incrementó el número de psicólogos, tanto los psicólogos que trabajábamos como profesionales, como los chicos, porque las mujeres no participaban en la vida militar, no podían hacer servicio militar, no podían ser militares, y entonces lo que hacíamos era todos los psicólogos que tenían que hacer el servicio militar se les cogía y se les enganchaba para estas tareas. ¿Sí? Los psicólogos encantados de poder hacer prácticas y demás, y nosotros encantados por ese gran servicio que nos prestaba. Posteriormente, con una tabla de bastante feministas, pero también de un trabajo que publicaron Fernando Miralles y aquí también presente el doctor Jaime Mas, compañero de hospital, en el cual pues ponen una tabla comparativa entre sujetos por 100.000 que se suicidan en el ejército hasta 2007. Sabéis que hasta 2007 no se pueden publicar las muertes por suicidio por separados para evitar el efecto. Y entonces están metidos entre todas las causas de muerte, pero pone muertes por causas externas. Y habla suicidios y autolesiones con el código de X65 y X84, pero metidas entre todas las causas de muerte, no como un apartado que salía antes. En el texto. El grave problema es esto, es que tampoco hay comparación cuando comparamos estadísticamente los por grupos de edad muy gozosos. Ahora veremos los franceses lo hacen y veréis que cosas más interesantes. Sí. La psicología militar hay dos periodos claramente diferenciados. Tenemos la ley de 1799 nos integra en sanidad militar. Cada uno éramos procedentes de distintas armas y cuerpos y nos integramos en sanidad militar con el artículo 41 en el año 91. Antes, pues en el año 77 se constituye el cuerpo de psicología militar, en el 81 sale el reglamento y en el 87 pues se crea la estructura. Y dentro de la estructura crean una serie de escalones, el cuarto escalón que era a nivel interejército, los terceros escalones a nivel ejército, vamos a ver el cuarto escalón defensa, ejércitos, terceros escalones, y los segundos escalones eran capitanías. Entonces la distribución geográfica era las capitanías generales, y ahí estaban ubicados los CRESIS, centros regionales de psicología. Entonces el CRESIC, que estaba aquí al ladito, en lo que era Capitanía General, ahí en la calle Mayor, pues se ubicaba pues el CRESIC, que realizó una gran labor, como os he comentado antes, de la prevención de esto. Las aplicaban pruebas psicológicas, había lo que se llamaban equipos móviles, como estaban ubicados aquí, se desplazaban a los sitios a hacer las pruebas, las corregían con las escuelas y veían a alguien. Entonces el que no tenía nada, pues no tenía nada, y el que tenía algo lo entrevistaban. Y hacían dos cosas: o lo ponían en seguimiento, o decían útil de acto, o pasaba a hospital. Y el que pasaba a hospital, había una política clara. Voy a ser muy sincero, la política clara, aquel que tenía patología y tal, pues se le descartaba y se descuida el servicio militar. Somos muy sinceros y externalizábamos el problema, con lo cual disminuyó de forma considerable los suicidios durante el servicio militar, aparte de la racionalización y gasto de armas, que también es un poco paradójico. Ahora se está haciendo en algunos, es decir, útil para todo, pero no para el servicio de armas y tal. Por ejemplo, otro día me contaba alguien que estaba en un servicio de intervención, pero no puede portar armas y tal, ni manejar armas, de tal forma que cuando llevaba un arma para intervenir tenía que haber otro compañero. Un poco absurdo ese servicio, pero eso sirvió para evitar que tuviesen armas y tal, de los documentos de tal solos y pudiesen llevar a cabo el plan. A partir del año 99 se publica en esa ley el artículo 101, que dice que se establece un expediente de aptitud psicofísica en el cual todos los militares tendremos que pasar durante cierto periodo de tiempo pruebas psicológicas y reconocimientos médicos, lo que se llaman los exámenes periódicos por edad, aparte de los exámenes no periódicos, en función de salir de misión u otros motivos. Y consecuencia de esta ley, 2 años después, sale un Real Decreto 944 de 2001, que sigue en vigor todavía, en el cual pues el artículo 5 habla de las pruebas psicológicas periódicas, que es lo que estamos haciendo ahora
hay que avanzar un poquitín la ley, adecuarla un poquitín más, pero es lo que se está haciendo ahora. Entonces, dice que esas pruebas psicológicas deben permitir la detección de trastornos psicológicos de la personalidad y de la conducta. Y esas son las medidas preventivas que se están llevando a cabo. Todo el mundo tenemos que pasar reconocimientos periódicos, además los reconocimientos por misiones. A veces se pasan tantos reconocimientos que se ha hecho una cartilla de racionalización. Es decir, si no ocurre algo extraordinario, no pasa hasta reconocimientos seguidos por motivos simples. Y luego también hay que tener en cuenta que en diciembre de 2001, en el 96, se empieza el servicio militar voluntario, empieza a acabar el profesional, empieza a acabar la mili obligatoria, el servicio militar obligatorio termina el 31 de diciembre de 2001. Esto también es importante porque el que quiere estar es porque quiere estar, no porque lo quiere. Luego hay una cosa del título que me ha llamado la atención y quiero recalcarlo también por las connotaciones que puede tener. Se habla de una epidemia silenciosa. Para hablar de epidemia en medicina hay que tener tres conceptos: variables de tiempo, coincidencia de tiempo, de lugar y número de personas. Podemos hablar de epidemia con un 10, un 12%. Es un problema serio, muy grave, ¿entendéis? Pero yo pregunto, es algo que cuidamos el lenguaje, no le cuidamos. ¿Sí? Y luego, por otro lado, silenciosa. Silenciosa, hemos tenido que decir que no se publique, que no se publique, ¿sí? Para evitar el efecto. ¿Sí? Y luego, además, silenciosa en nuestro ámbito, de que es el que yo tengo que hablar. ¿Qué pasa? Tenéis noticia del 26 de agosto. El 26 de agosto, que además salta una cosa, a nosotros nos llega una cosa y yo empiezo a enterarme de quién era en realidad, porque no me cuadraban las cosas, las informaciones que me llegaban con quién era. ¿Sí? Y claro, un médico militar se suicida tras matar a su hija. ¿Sí? Todas las noticias, todos los días, los periódicos, en las radios, todos los medios de comunicación lanzan la noticia. Es una noticia silenciosa, en absoluto. Todos los periódicos, como veis, se hacían eco de la noticia y demás. ¿Por qué? Porque hay dos características fundamentales en las Fuerzas Armadas. Somos un cuerpo uniformado. Uniformado quiere decir que te ven con uniforme y te generalizan la situación de todos los demás y llaman la atención social. Y segundo, somos un cuerpo armado. ¿Sí? Que sea un cuerpo armado, pues la mayoría de muertes, me ha dicho, en torno al 75% de los militares que se suicidan, pues para la comisión del suicidio utilizan armas de fuego. ¿Sí? Cada uno se suicida con lo que tiene a mano. Hace también no mucho un compañero nuestro se quitó la vida, anestesista, que utiliza los propofol. Cada uno, los farmacéuticos, fármacos. Las amas de casa, pues a veces el cuchillo que tiene a mano. Para quitarse, cada uno utiliza lo que tiene a mano para quitarse del medio. Una de las medidas preventivas que tenemos es quitar las armas de fuego a la gente que tiene por ahí. Hay muchísima gente aquí en España que tiene escopetas de caza, como sabéis, y tal, y a veces sin las medidas inmediatas de seguridad. Y lo que sí podemos decir con claridad, es decir, no podemos decir que la participación en misiones internacionales haya incrementado de forma significativa el suicidio de las Fuerzas Armadas españolas. Pero no solamente allí, ya veremos, en todos los ejércitos. ¿Sí? Los factores unidos al suicidio del personal militar son los mismos que el personal. Estos compañeros que hemos hablado de tal tenían problemas familiares, además de problemas personales y unos problemas. ¿Entienden? O sea, no son causas relacionadas directamente con la vida militar en sí misma. Eso respecto a España. Pero ¿qué pasa con otros ejércitos del mundo? Vamos a hacer un breve análisis de algunos que son similares. ¿Qué pasa en el ejército británico? Pues en el ejército británico he tomado una noticia que hace unos días de la BBC, ¿sí? Y dice, el programa Panorama, dice, se ha informado que se suicidaron más soldados y veteranos británicos el año pasado que los que murieron en combate. El Ministerio de Defensa británico confirmó que en 2012 hubo 7 muertes por suicidio en personal militar activo y otras 14 que estaban en periodo de investigación a ver si realmente por la autopsia psicológica y todo
comprobando a ver si realmente han sido suicidios o otro tipo de muerte, no estaban concluidas las investigaciones. Pero el ejército británico no considera entre las muertes las veteranos. Y sin embargo, de veteranos, pues resulta que hubo ese mismo año 29 muertes, con lo cual sumadas superan los 50, comparados con los 40 que murieron en combate. Es decir, hubo más muertes por suicidio entre el personal militar que por combate. No obstante, el Ministerio de Defensa vuelve a decir que el porcentaje total por 100.000 es significativamente inferior a los que se dan en la vida civil, de la sociedad normal. Y este es el estudio tan bonito de la Red y Compañía, publicado en una revista de medicina y ejércitos, y ahí tienen que es altísimo en Francia y quizás sea preocupante. Han visto que en Francia, en el mapa que ha enseñado antes Miriam, nosotros estábamos en porcentaje entre 6 y 13 por 100.000, y sin embargo en Francia está en zona roja, más de 13 por 100.000, ¿sí? Está en torno a 16, 17 por 100.000 de la sociedad civil. Y sin embargo, si ven ahí en la sociedad en lo militar, fíjense cómo va. Hay un pico que sube en 2005 hasta 24, casi 25 por 100.000. Luego baja, se estabiliza un poco, pero en 2011, 23 por 100.000. Y subiendo. No se estabiliza. Pero hace luego un estudio más bonito a continuación. Y fíjense, compara por género, digamos, por sexos, por género, ¿sí? Y por grupos de edades. ¿Y qué tenemos? Por grupos de edades, fíjense, los varones, a la parte de arriba, el grupo de edad entre los 20 y 24 años y 30 y 34 años, el suicidio está en torno a la media de lo que ocurre en la población normal. Pero a partir de los 30 años hay una subida, ¿sí?, tremendamente significativa. Y en las mujeres ocurre lo contrario. En las chicas, el mayor porcentaje, que es más bajo, no obstante considerablemente que los varones, estos son cifras por 100.000, lo cual quiere decir que están equiparadas y por grupos de edad. Fíjense qué cosa tan curiosa. Las mujeres, las que menos se suicidan, son cuando están más mayores. ¿Qué pasa con el ejército canadiense? Pues el ejército canadiense dice 22 soldados han sido declarados, también está tomado de un programa de televisión canadiense. 22 soldados han sido declarados muertos por suicidio en el mismo año que finalizó su misión de combate en Afganistán, refiere el 2001. El estudio, por los datos de más de una década, refiere que la guerra de Afganistán o cualquier otro despliegue no es un factor de riesgo para el suicidio y que la tasa de global se mantiene estable a través del tiempo y de grupos estables, y es significativamente inferior al que se da en la población. Y pasamos al ejército americano, porque el ejército americano se está gastando un pastón inmenso en esto, en un programa que llama Resiliencia y Prevención. El último publicado ha sido The Best of Resilience Final, informe final del grupo de trabajo sobre la resiliencia de la Navy, de la Armada Americana. Y aquí, perdón, la declaración de intenciones. La declaración de intenciones que comienza y que los tres principios del jefe de dirección de operaciones navales son los siguientes: construir, combate, avanzamiento del depredador. Construir, resiliencia y prevención del suicidio son esenciales para producir una fuerza que siempre esté lista para funcionar hacia adelante. La prevención del suicidio, la resiliencia, la perspectiva de la psicología positiva, la psicología del bienestar. El marco teórico sobre el que trabajan, que aunque no hay ya sabéis que no hay una opinión consensuada de lo que es el bienestar, hay un grave problema cuando hablamos de psicología positiva para definir el constructo y medirlo. Es importante clarificar que el bienestar no se define como ausencia de enfermedad. Es un poco la definición del AMS, es decir, el individuo prospera en lugar de sobrevivir. El bienestar es diferente de experimentar, cuidar en lugar de experimentar depresión. Es el punto de partida, el marco teórico sobre el que trabaja.
Y los objetivos que se proponen son mejorar la prevención del suicidio y la construcción de la resiliencia como componente clave para el esfuerzo global para prevenir el suicidio. Y al final, pues dice que resalta la importancia de prestar mayor atención a la prevención del suicidio y a la construcción de la resiliencia. Pero hay limitaciones metodológicas. Las limitaciones metodológicas es que estamos los constructos de vida. ¿Qué es el constructo de bienestar? De resiliencia, para definir la interacción dinámica que existe entre ambos. Pero como hay muchas teorías, muchos problemas, a la hora de medir esas definiciones de constructos y establecer la relación dinámica entre ambos. No obstante, y a pesar de todo, se establece una relación directa entre bienestar y riesgo de suicidio. Los estudios sugieren que aquellos individuos que son más resilientes o experimentan mayor bienestar tienen menor probabilidad de suicidarse. Hay una encuesta mundial sobre valores que son datos de 117 países, en oleadas de 50 países cada vez, y en 2 décadas, en 20 años. Y lo que han encontrado es una relación negativa entre suicidio y satisfacción vital, así como el capital social, que es un correlato del bienestar. Y dentro del análisis, pues, se encontró que la felicidad está asociada con menores tasas de suicidio. Pero, paradójicamente, los porcentajes de suicidio no correlacionan fiablemente con los índices de vitalidad y satisfacción vital de los países. Lo tienen aquí ustedes, que los países más pobres y tal son los que menos. Entonces, ¿por qué? Por los mismos factores de riesgo y ante los mismos eventos vitales estresantes, unas personas se suicidan y otras no. Entonces, la resiliencia o los factores de amortiguación pueden ser factores que moderen o modulen un poco el impacto que causan esos factores de riesgo. Entonces, si tienen esos factores de resiliencia, se puede esperar que moderen esos factores de riesgo. Esa es la intención, que aquellos sujetos que tienen mayor resiliencia, pues moderen esos factores de riesgo. Como en los primeros estudios que se acuerdan sobre la resiliencia, los niños y madres organistas y demás. Los estudios que examinan la resiliencia en suicidio han establecido relaciones lineales directas. Y sin embargo, esta aproximación ha tenido éxito en identificar factores asociados negativamente o inversamente con suicidalidad, mayores con menos suicidio. Sin embargo, es algo complejo, porque para afirmar que un factor amortigua tenemos que encontrar el factor de riesgo y ese factor amortiguador, y eso no se ha podido hacer. Bueno, entonces, aquellos sujetos que tienen baja resiliencia, pues habría una asociación entre suicidalidad y estresores vitales. Y sin embargo, la asociación es una asociación negativa entre factores de riesgo y suicidio. Es decir, no está clara esa asociación, con lo cual no podemos decir, sino simplemente que la presencia de factores de riesgo indica la presencia de riesgo suicida, pero nada más. Los factores de resiliencia pueden moderar o no. Algunos hallazgos importantes del informe. Y ahí tienen la estadística de la Armada. Y que los porcentajes de las suicidios de la Armada son infinitamente más bajos en todo el Departamento de Defensa. Pero hay una tendencia a aumentar. Si observan las curvas, los gráficos, ahí tienen abajo el azul, el gráfico de barras, pues es el de la Armada. El negro es del Departamento de Defensa y el marrón de abajo pues es Estados Unidos en total, el global, hombres y mujeres, y arriba el de varones estadounidenses de la población general, que ven que es infinitamente más alto la población general que los militares. Sin embargo, observen esa tendencia que hay de ir ascendiendo en los últimos años. Y curiosamente el plan de resiliencia empezó a implantarse en 2009 y fíjense que a partir de 2009 empiezan a subir los suicidios. Cosa tan curiosa. Solo decirles por qué creo yo que es eso. Y lo que han sacado han llegado a la conclusión que es el ambiente operativo actual de la Armada y el tiempo de operaciones no parecen incrementar de forma directa el riesgo de suicidio. Dicen que establecer un clúster suicida que nos pueda decir
Lo que se hace en los perfiles de suicida, aunque los hay, no es verdad. No podemos hacer lo de útil, el varón, tal. Eso no nos sirve mucho. Y establecen un perfil y factores de riesgo. Si me alarga mucho, me cortas porque voy. Gracias. Gracias. Entonces tenéis ahí el perfil y factores de riesgo. Dice perfil del marinero, y ahí tiene edad entre 17 y 24 años el 37%. Y casados. Fíjense que normalmente dice que el matrimonio preserva el estudio. Y yo os digo, aquí los casados tienen más problemas. ¿Por qué? Porque están desplegados y surgen los problemas de separación. Luego, el perfil del evento. En el bonus es en los Estados Unidos. Serán, es decir, fuera de los Estados Unidos, en países de ultramar y demás, fuera de ellos, no, la mayoría serán dentro de Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos. Y el 63% en el propio domicilio del sujeto. Y el método que utilizan mayormente es, lo tienen ahí, arma de fuego y alcohol consumo. Y luego los factores estresores, fíjese que la mayor de ellos son problemas de relación personal, problemas de relación familiar. Yo los que van en revisión, les pregunto a todos, se ríen mucho. Soltero, casado, o digo, o medio pensionista. Para que no pueda relacionar. ¿Por qué? Porque las relaciones esas van a determinar los problemas que hay en muchas cosas. Fíjense. Y luego problemas disciplinarios o legales y historia de antecedentes sociales. Es el perfil. Y fíjense cómo ha ido subiendo desde que se instauró el programa de resiliencia en la última columna del final abajo, de forma significativa. ¿Y qué explicación han encontrado? Intentan dar, los americanos intentan encontrar con nosotros explicación a todo. ¿Por qué? En esas edades. En esas edades son los americanos, los franceses no. Y hablan de la generación del milenio. La generación del milenio son, algunos de ustedes estarán ahí, los que nacieron entre el año 80 y el año 2000. Dicen que esa generación es más susceptible a la ansiedad, la depresión y el estrés adaptativo, con lo cual tiene mayor riesgo de conductas suicidas. Sin embargo, la literatura no indica que esa generación se suicide. Puede haber que sí, pero que no. Es decir, los datos reales no contrastan o no avalan esta opinión. Y habla de cuáles son los rasgos de la generación del milenio, las características. Ya lo sabemos los que tenemos hijos de esa edad, ¿no? Están más protegidos por los padres y por la sociedad. Son mucho más confiados. Dicen de forma consciente que ellos pueden y quieren. Confían mucho en sí mismos. Están presionados, tienen mucha presión para lograr más, para ser los mejores. Son muy exigentes también, consigo mismos, pero también con nosotros, con la sociedad. Y hay un grave problema que nos hace enganchar y que hace enganchados. El refuerzo inmediato que se proporciona. Yo para hablarte por teléfono, o como las primeras misiones, tenían que esperar a más cada 2 días y tal. Ahora ya es inmediato. Están acostumbrados al refuerzo inmediato. El WhatsApp, ¡bum! Y no has escrito y ya están contestando. Alucinas. Están acostumbrados a obtener, es decir, a no posponer refuerzos. Fíjense que es un rasgo de la madurez ser capaz de posponer refuerzos. Incluso trabajar sin refuerzos. Con el refuerzo interno. Entonces, estos rasgos no siempre son compatibles con la cultura y características de la vida militar. Como de consecuencia, algunos de esta generación tienen serias dificultades para adaptarse a la vida militar. Pero por las simples constataciones de aquellos sujetos que los minutos acaban. Éramos entonces una regeneración más resiliente. Bien. Esta es una foto tomada de la Junta de Castilla y León, que sacó un libro en el cual iba un señor con un burrito y tal, dice, de los años 50, de aquella salimos, de esta saldremos también. Es la pregunta es esa. Éramos antes más resilientes. Y un estudio habla que la combinación de factores impide el suicidio: sentido de pertenencia, sentido de utilidad y aversión al dolor. Fíjense que estos sentidos, en todas las escalas de depresión, los experimentamos. Se siente inútil, estar solo, no tiene apoyo social, todo eso. Y el anime esto protege, y protege cuando estás en la unidad. Es decir, cuando están por ahí,
y la unidad, la cohesión y todo esto, y me apoyan, pero cuando están solos consigo mismo, es cuando ya no les falta. Y cuando les tenemos, algunos le preguntan en aquel momento, pues bueno, el chute de adrenalina me impedía pensar y el compañerismo y tal, y ahora estoy solo conmigo mismo. Entonces, eso que protege y tiene un sentido protector en nosotros no. Lo que es cierto que esta formación en resiliencia puede tener un factor positivo y prevenir el riesgo. Entonces, intentan resaltar la resiliencia, ponerla en práctica con todos los planes. Se han hecho una serie de estudios científicos, saben que está implicado en ello Seligman. Pero Seligman está cobrando $138 millones por el plan, poniendo en marcha el plan Penn, que fracasó, lo hizo Puerto Rico y entonces han cogido a todos, 1 millón de soldados americanos, sin consentimiento informado, sin decir que participan en la experiencia, y están haciendo la formación de residencia, y para volver pasan lo que llaman la Global Assessment Tool, una herramienta diseñada a propósito para que los que están en el curso pues responderás positivamente a lo que está sesgado por el curso. Y los estudios estadísticos de dos de los informes no saben si significativos, y uno sí sabe, pero si coges los datos y haces el análisis bien de datos no sabes. Y dicen, bueno, en el informe pues dicen es cuidadoso a observar que esta observación estadística no establece una relación causal entre niveles de resiliencia y suicidio. Es decir, por lo tanto, la relación entre formación, resiliencia y prevención del suicidio, aunque razonable, sigue siendo incierta a pesar de las afirmaciones en sentido contrario. Dice en la página 30 del informe. Y el grupo de trabajo reconoce que los comportamientos relacionados suelen tener sus raíces en problemas de salud mental. Por lo cual, lo que hay que recordar es la detección y la prevención, lo que hemos intentado hacer nosotros. Detectar aquellos que a veces es difícil. Y exigir un reconocimiento médico e intervenciones psiquiátricas. Pero muchos no consultan, lo estamos viendo por temor, sobre todo entre nosotros, al estigma relacionado con la salud mental y la comunicación. No lo comunican ni los familiares. Entonces, yo ahí he puesto un gráfico al final, en mi mano, la resiliencia basada en 3 pilares. Tengo alguien que me agarra, que me apoya, que me ayuda a tirar para adelante. Soy contexto personal positivo, contexto de eficacia. Luego puedo realizarme en la vida. Si puedo realizarme en la vida, estoy contento conmigo mismo y tengo quien me apoya, lo normal es que no acabe quitándome. Y para finalizar en 1 minuto, si me dejáis, ¿es suficiente el tratamiento psicofarmacológico? Fijaos, en el libro este os contaba que existe una poderosa evidencia entre la función serotoninérgica se altera durante la depresión. Y eso es lo que pretenden los fármacos, sabéis, el modelo médico de depresión es el déficit de catecolamina, catecolamina. Entonces tratan mediante los fármacos reponer eso que falta. Y sin embargo, eso no se soluciona. Entonces, se está viendo que lo que incide son los rasgos de impulsividad y de agresión, que pueden ser importantes y capital importante. Y esos rasgos también sí que están influidos por la función serotonínica, sobre todo al nivel del órbito frontal, aquel que nos inhibe las conductas inadecuadas y nos hace las conductas positivas. Y eso es así independientemente de si el sujeto esté deprimido, sea esquizofrénico o tenga un trastorno severo de personalidad relacionado con el suicidio, como puede ser el tema. Y hay un artículo de Marta, no me acuerdo del apellido, luego sale al final, sobre las pastillas que están tomando los militares americanos. 1 de cada 6 miembros del servicio activo tomaba drogas psicoactivas en 2010. Y en muchas tropas se están tomando más de una. Y estamos varias pastillas en unos cosas. Antidepresivo, antipsicótico para las pesadillas, el estrés postraumático, antiepiléptico para reducir dolores de cabeza, a pesar de la mínima investigación clínica sobre esto. Y luego las pastillas, a muchas tropas están claramente ligados al origen. Si habéis visto, ojo, que puede estar. Sabéis, el sujeto está suicida, toma la decisión, le animas y tal, y lo llevas a efecto. Dice el 89% de las tropas con TEG están tomando ahora drogas psicoactivas y entre 2005 y 2009 la mitad de todas las prescripciones del PICAR, el Plan de Salud Militar, para las personas entre 18 y los 34 años eran antidepresivos. Se está abusando de los antidepresivos.
Durante el mismo periodo, drogas antifilépticas como el topamás y el neurontin, prescritas para trastornos mentales. Topamás ahí para el trastorno de la conducta alimentaria. Nosotros llamamos el tontiramato, de deja contar. Se incrementa su uso en el 56%. En 2008 se prescribieron para las tropas desplegadas 578.000 pastillas antiepilépticas para mitigar efectos normales y 89.000 antipsicóticos. Y cada vez la población activa está, lo ven ustedes, tomando pastillas para problemas psicológicos. Se está abusando. Yo lo dejo ahí y con esto finalizo mi intervención y muchas gracias. No es que sea porque él fue profesor mío, sino porque lo habéis podido comprobar, ¿verdad? Que es un excelente ponente, es un excelente comunicador, y nos abruma con sus datos y la información de ultimísima órnada. ¿Vale? Entonces, es un placer poder contar con él, y por eso te dijimos que nos hablases de tu sector, también para poder quitar un mito que hay respecto al suicidio, que es que la población militar, esa población uniformada, como muy bien has escrito, tiende más al suicidio porque tenéis acceso a ese todo. Simplemente es que es vuestra herramienta más cercana. Entonces es una forma también desde la prevención, desde estas mesas profesionales, quitar mitos y poder hacer prevención para toda la sociedad. ¿No? Así me lo paso. Y ahora doy paso a doña María Llena. ¿Qué decir de doña María Llena? Por el apellido ya todos sabéis de dónde viene, por lo tanto es psicología en esencia pura. Y a partir de eso yo no puedo decir más que también fue profesora mía y a partir de ahí nos unió un tremendísimo cariño y una complicidad y un amor por la psicología forense y las poblaciones en riesgo de exclusión, ¿no? Entonces, yo he dicho esto, creo que ya. Gracias, Miriam. Cuando ella me llamó, la verdad es que para que presentara el programa que tenemos en prisión de obligado cumplimiento, porque en prisiones tenemos muchos programas, pero son normalmente voluntarios o los jueces son los que aconsejan o incluso a veces aconsejan, entre comillas, obligan a cumplirlo de diferentes matices, terapias para agresores sexuales, etcétera, etcétera, pero de prevención de suicidios está en todos los centros penitenciarios. Y ahora iré explicándoles o explicándoos por qué. Y para empezar, yo sí quiero, pues eso, un segundo recordar a todas las personas que dentro de las cárceles, nosotros aquí hay algún psicólogo penitenciario, sí les ponemos nombre y cara, se han suicidado. Muchos de ellos camuflados tal vez en problemas de sobredosis, nunca se sabrá qué ha sido primero, si una cosa o la otra, pero bueno, ahí están. Y sus familiares y también las personas que en el exterior terminan llegando a esa solución como una solución que creen o consideran que puede ser la única para sus vidas, ¿no? Entonces yo sí quería eso, recordarles y empezar con dos frases muy diferentes. Una es de Jean-Paul Sartre, que dice la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y esa frase yo la leo muchas veces trabajando con los presos. Si es que de felicidad podemos hablar, y yo sí me atrevo a hablar de felicidad en la vida. Y otra frase es la de Martin Luther King, cuando dijo, aunque supiera que mañana iba a morir, plantaría un árbol. Un árbol que yo no voy a disfrutar, pero la sombra la disfrutaban mis nietos, igual que yo estoy disfrutando la de las personas que plantaron los anteriores, ¿no? Bueno, pues esos dos giros yo sí los tengo muy presentes cuando trabajo el tema de los suicidios en las prisiones, ¿no? Me ha gustado estar entre medias de mis compañeros hablando porque muchas cosas que ya ha estado contando antes José Ignacio de tasas y prevalencias, la verdad es que
las ha pisado y así me ha ahorrado tener que repetirlas porque realmente es un drama que salpica a todos los sectores sociales, ¿no? Y sí que, igual que decimos a veces, en la prisión podríamos estar cualquiera de nosotros porque hay muchos delitos que no solamente son esos que desde fuera tenemos diferentes actitudes ante el preso que está en la cárcel. Las personas les justifican, dicen pobrecitos, mira cómo están, qué vida han llevado. Otros todo lo contrario, encima están comiendo gratis con nuestros impuestos y hay personas, bueno, yo creo que las que estamos entre medias, que sabemos que hay un problema social importante y hay que darle una salida y una respuesta todos los días, y consideramos que hay de todo. Hay gente que si se analiza sus razones sociales y su devenir se entienden, no se justifican, pero se entienden muchas conductas, e incluso si se sigue analizando como se está analizando los factores biológicos, todo el tema cerebral, se termina también explicando y dentro de unos años o siglos se explicarán muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos intentando aportar lo que podemos a este fenómeno no tan complejo como es el suicidio en las cárceles, porque todos los factores que nos estaba comentando antes José Ignacio de riesgo, es que las cárceles se multiplican por 1000, todos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y para empezar quiero hacer una mini pequeña reflexión aquí con cualquiera de nosotros, que en su interior, si estaba hablando de felicidad, ¿felicidad qué es? Equilibrio, satisfacción, tener opciones por las que elegir en la vida, tener triunfo, no tener cumplir años de una manera muy negativa, porque todos tenemos 10 años, temor, estar seguros, ser afortunados, como decía la canción, en salud, dinero y amor, ¿no? Todo eso en el sentido que nos estaba comentando antes de pertenencia, de utilidad, poder agradar a los demás, realizarnos, todo eso. ¿Quién de nosotros le tire la primera piedra el que realmente es una persona realmente feliz, ¿no? Entonces, a mí lo que me asombra incluso, y hablo desde el profundo respeto, y desde el ver todos los días el drama, desde las cárceles, a mí lo que me asombra es que no haya más suicidios, fuera y dentro de los muros, en serio. No estoy yo haciendo apología ni mucho menos del tema, pero sí que a veces me asombra, ¿no? Entonces, ya ciñéndonos más al tema de prisiones, como tenéis además la ponencia y en la página de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está colgado el programa con el que trabajamos, etcétera, o sea que podéis tener acceso a él, y si no yo también os puedo, de hecho he traído material para luego el que esté interesado que lo consulte. Pero para centrarnos ahora ya más concretamente en el tema de la prisión, ¿no? Igual en la bibliografía ya veréis otras fuentes, que tampoco vamos aquí a repetirnos mucho, pero el delincuente, ¿quién es el delincuente? De esto podríamos hablar largo y tendido, y el delincuente es aquel que ha vulnerado el Código Penal de hoy, no el de hace 10 años ni el de dentro de 10 años, no el de 50.000 kilómetros más allá, no, el de aquí en España hoy, ¿no? Entonces, ¿qué está tipificado como delito? Ahora, pues delitos de tráfico que hace poco no entraban en las cárceles, ¿no? Etcétera. Entonces, desde que las personas entran en prisión, sean o no sean culpables porque esperan un juicio, y es muy interesante también hacer un análisis histórico de cómo se formaron las prisiones. Las prisiones al principio eran un lugar de custodia para aquel que las podía pagar, que solamente eran los nobles y la iglesia, estoy hablando de hace 500 años. El resto es que directamente pues se le mataba y ya está, o se le cortaba la mano, como se sigue cortando en algunos lugares del mundo a día de hoy. Entonces, en la prisión, que fue un lugar de custodia hasta que se le juzgara y se le pusiera un castigo proporcional al daño cometido, pues en estos siglos ha ido variando, y ya podemos hablar de unas prisiones mucho más humanas, entre comillas, con muchísimas reformas democráticas a tono con el
devenir nuestro, también de nuestra población aquí en este lugar del planeta, y con unas características de institución total, porque Goffman ya en el 70 dijo que las prisiones es una institución total, como puede ser un banco, un convento, o sea, con unas normas, unas características, unos estatus, unas jerarquías, con unos efectos biológicos. En las cárceles se cae el pelo mucho. No sé, aquí hay algunos que no sé si que habéis estado cumpliendo o no, pero no. Hay muchos efectos dañinos en la vista, los dientes, la sexualidad, etcétera, etcétera. Lo digo, a ver, por poner un poco también de gracia al tema y que despertéis un poquito. Efectos psicológicos, todo lo que hemos hablado de depresión, de ansiedad, de soledad, de inutilidad, de sensación de inutilidad, la indefensión aprendida que tan gráficamente describió Seligman, ¿no? En la cárcel se ve día a día, de refuerzos inmediatos exigidos, etc. Efectos sociales, mezclar a las manzanas podridas juntas en el mismo lugar, privarles a muchos de ellos del trabajo que estaban realizando, etc. Hay el tema familiar, ahí en las cárceles hay unos efectos dañinos y también hay efectos positivos. Hay muchas personas por ejemplo, con problemas de disciplina, de toxicomanías, que la prisión les pone una cierta contención y les ayuda a que vayan adquiriendo mayor responsabilidad. La línea más o menos de Maslow, ¿no? Cómo se duerme, cómo se come, cómo se hace deporte, cómo se cuida uno con las drogas, pues cómo se forma uno, cómo trabaja, cómo atiende a la familia. Igual que digo que en las cárceles se pierde mucho y es un lugar con una población muy vulnerable hacia el tema del suicidio, también en las cárceles se valora muchísimo pequeños logros que en la calle nos pasan desapercibidos, como ellos dicen, una ducha. La ducha, imaginaros una ducha en la cárcel, no es como las cárceles de las películas, pero no es como en casa, una cosa tan sencilla. Esta noche, cuando duchéis, acordaos de mis palabras y disfrutad del agua que os caiga. Entonces, me voy a meter ya con el power, porque si no me estaría aquí toda la noche hablando del efecto psicológico de las prisiones, y sí quiero decir eso. Bueno, el efecto tóxico y dañino también puede ser y reconvertir en un efecto positivo, ¿no? Entonces, vamos a ver, me estoy apuntando, bien. Nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria posterior, todo esto dentro, imaginaros, pues de hace ya 40 años en nuestra reforma democrática, exige que la institución vele por la vida de las personas, ¿no? Y, vuelvo a decir, es una población vulnerable donde todo esto que he estado comentando antes José Ignacio, de los grupos de riesgo, toxicómanos, psicópatas, depresivos, trastornos de personalidad, límites antisociales, personas impulsivas, personas con enfermedades mentales, con antecedentes de suicidio, con enfermedades serias, VIH, SIDA, con incertidumbre, desmotivación, etcétera, inactividad, etcétera. Todo esto se da en la cárcel, ¿no? Bien. Nosotros, desde hace bastantes años, empezamos con la ayuda de la Universidad Complutense de Madrid y desde la Secretaría Nuestra General, comento en la bibliografía, un compañero, García Marijuán, se empezó a detectar y a hacer un seguimiento de cuándo, cómo se suicidan las personas en prisión, ¿no? Esto era en los años 80 y se empezó a ver clarísimamente que había un efecto
seguimiento directo del tipo de delito que habían cometido, la etapa del itinerario de prisión, los primeros días, incluso los últimos días, porque salir a la libertad, volver a la libertad existe. Yo estoy trabajando ahora con 13 juzgados y es una etapa de entran y salen a trabajar, a buscar empleo, a cuidar familia, a estudiar. Es una etapa de responsabilidad continua, diaria y de fracasos continuos y diarios, como nos pasa a las personas en la vida también, ¿no? Entonces, la última de las, después de hacer toda una etapa de acogida de datos, etcétera, se construyó un programa de prevención de suicidios que ahora lo vamos a ver y que os lo he traído también, donde se hace una evaluación al ingreso del interno en esta línea y se detecta, según las puntuaciones, como el riesgo que corre y se le pone unas prevenciones, unas indicaciones para detectar y evitar la conducta suicida dentro de las prisiones. Allí todos, desde el funcionario de interior de vigilancia, el trabajador social, que tiene que también promover a nivel familiar o de apoyos sociales algún tipo de apoyo al interno y de seguimiento, el médico, los maestros, el de deportes, monitor, todos tenemos un papel importante, pero el psicólogo es el soporte sobre el que gira el programa de prevención de suicidios. El médico y el psicólogo somos las personas que nos reunimos todas las semanas para analizar los casos y ingresos que ha habido y los que también han tenido noticias más durante el itinerario del preso, bueno, pues que le ha muerto la madre, tiene más condena, etcétera, y vemos si conviene o no conviene que se le incorpore al programa de prevención de suicidios, ¿no? Entonces, ya digo, los momentos más significativos son ingreso en prisión, algunas etapas como la Navidad, los fines de semana que hay menos actividad en las prisiones o el verano, situaciones cuando están aislados por algún tema de sanción, ¿no? Casos, lo que os decía, de alguna noticia sobrevenida de pérdida importante. Hemos trabajado mucho hace unos años el tema del VIH-Sida en las prisiones y había que comunicarles la infección y bueno, pues había también que prevenir las consecuencias de esas noticias, ¿no? Y dar algún tipo de salida al tema. Bueno, lo que os estaba explicando, las situaciones. Entonces, hemos recibido durante años instrucciones, circulares, etc. La más importante es esta instrucción se llama del 14 del 2005, ¿no? Que es la que está ahora mismo, es la que estamos siguiendo nosotros, ¿no? Y en general, el tema es, para las personas en general, a nivel preventivo, es evitar que las personas que están de paso en el centro de ingresos estén solos si se detecta que tienen algún tipo de puntuación elevada, algún tipo de riesgo en los estudios que les hacemos. Facilitamos enseguida llamadas a las familias o que vengan las familias, o por lo contrario, hay veces que son las familias o las referencias externas las que les ponen peor, pero bueno. Después también, si es urgente, dentro del programa de prevención de suicidio, en algunas ocasiones se les pone vigilancia permanente o cada 2 horas, etcétera, etcétera, por parte de los funcionarios de interior, se les retira el material de riesgo, sábanas, cordones de los zapatos, etcétera, etcétera, se le asigna un interno de apoyo. Este es un agente de salud importantísimo, se les hace a ciertos internos que tienen un perfil de personas con un liderazgo y una empatía especial, que se les da unos cursos, ellos siempre, esto voluntariamente por supuesto, y se les forma como internos de apoyo. Les llamamos internos sombra, como fijan, porque no le puede dejar al interno que está dentro del programa de prevención de suicidio en ningún momento solo, ¿no? Y en algunos casos hay que derivarles a hospitales o a psiquiátricos, etcétera, ¿no? Y cuando se le incluye al interno en el programa de prevención de suicidios, se les hace una terapia psicológica
o tratamiento psicofarmacológico, o depende de cada caso lo que necesite, ¿no? Y cada semana nos reunimos el equipo, depende luego eso en cada prisión cómo se lleva, pero en la prisión en donde yo estoy, el psicólogo con el médico fundamentalmente, pero sí, también con el resto del equipo, para ver cómo sigue esa persona, ¿no? Se favorecen, ahí le ponen más vigilancia, etc. Hay algunos problemas. Yo, por ejemplo, les estoy muchas veces bueno, pues entrenando en relajación para que puedan dormir mejor, porque es uno de los focos de mayor problema, que no se duermen, rumian los problemas, etc. Y claro, el funcionario, si cada 2 horas tiene que vigilar si esa persona está viva o no, pues le despierta, ¿no? Y bueno, pues ¿qué falta? ¿No? Si estoy yo intentando que se duerma y luego le despierta, pero no puedes poner un espejito para ver si está dormido, ¿no? Entonces, en el fondo, pues es un lugar, una institución total con muchas dificultades, con muchas responsabilidades, ¿no? Y se dan este tipo de dificultades y paradojas, ¿no? La Junta de Tratamiento es la que, con el visto bueno siempre del director que está dentro de la Junta de Tratamiento, va revisando la evolución de ese interno y propone o no la baja. Normalmente es el psicólogo y el médico quienes lo proponemos, ¿no? ¿Cómo detectamos? ¿Cuánto tiempo me falta? 10 años. Muy bien. ¿Cómo detectamos? Pues yo os he traído también unos modelos de entrevista, seguimos la documentación del programa que está colgado de la página que os digo de la institución, pues eso, qué tipología delictiva ha tenido, qué sintomatologías, qué antecedentes, y si ha habido trastorno, ahí pongo metal, es mental, pero es que yo estoy continuamente hablando de metales y de las prisiones, y les digo, necesitas hierro porque estás muy bajo y tienes que alimentarte mejor, y a la vez necesitas quitar hierro a los problemas. Y yo estaría siempre con este tipo de cuestiones y de los metales, y se me ha debido colar al hacer el favor. Bueno, pues luego veis las entrevistas que nosotros manejamos, la escala de desesperanza de Beck y también la de riesgo de suicidio autónomo. Y para concluir esto, pero el resto, sí que es verdad que a raíz del estudio que se hizo entre Miguel Clemente de la Universidad Complutense de Madrid, instituciones penitenciarias, representado por García Marijuán, hace en los 80 y luego en los 90, en el 96, se pudo y se ha mantenido llegar a la misma tasa de suicidio que en la población externa, ¿no? Lo que teníamos en el mapa que nos presentaban anteriormente, el 8%, el 10%, lo cual pensando que es una población de un riesgo muy elevado, porque todo eso que os estábamos diciendo será en las cárceles, esa sensación de inutilidad, de soledad, de problemas con la familia, pues hay que señalar que yo creo que se está intentando y se está logrando trabajar el tema bien. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que los presos nuestros que no están, como decía antes Ignacio, ya los que hacen la mili es voluntario. Bueno, pues los que están en la cárcel no están voluntarios, ¿no? O sea, están obligados, aunque alguno viene con la sentencia porque se da cuenta que más vale cumplirla cuanto antes y de una manera voluntaria, que así va a obtener permisos más fácilmente y cumplir en un grado más abierto, porque de alguna manera afronta con seriedad su futuro, que los que, bueno, pues escapan y hasta que no les caza la policía, cosa que hace con un periodo escaso de tiempo, porque la calle se convierte en una cárcel grande de la que huyen y al final vuelven a cometer delitos en general. Pero bueno, nuestros presos están obligados, y eso es un tema muy serio y muy importante en una prisión, ¿no? Rumian muchísimo todos estos pensamientos negativos y muchos prejuicios hacia todo. Para empezar, hacia el psicólogo. O sea, el psicólogo es la institución individual, no me voy a abrir, y cuando se abren y nos confían incluso dramas, a veces somos los psicólogos los que no sabemos dónde termina el espectro profesional y dónde empieza otro tipo de intervención. Yo ayer y hoy estoy con un problema muy severo de una interna que me ha confiado a mí, pero al médico no, ni al resto no, un maltrato de su pareja, ¿no?
pues le han hecho el informe médico, ha ido a denunciar pero como robo, tal, ¿dónde duerme? Y entonces yo ahí me veo y yo le digo, pues es que yo tengo que, esto es un delito, no me puedo cambiar, estás en peligro, pero a la vez, no, María, que no hable. Bueno, pues hay problemas serios y además esa profecía autocumplida de que todo me va a ir mal, de que eso existe en las prisiones, ¿no? O sea que el análisis de la situación es muy serio y es muy duro, ¿no? A nivel de suicidios, José Ignacio antes nos ha hablado de tasas internacionales y nacionales, también en prisiones están equiparadas en el medio europeo. Bien. Los presos sobredimensionan muchas veces los problemas y cómo les podemos a veces ayudar. Yo les digo que hay que diseccionar los problemas, o sea, fue como con un cuchillito ir poquito a poco, pero no solo ellos, también los profesionales. Yo siempre recuerdo, y me lo habréis oído los que ya me tenéis medio oída, al primer interno me vino hace ya 20 años, tenía 27, porque entonces cumplían desde los 16 años en prisión, estaba en Cáceres, una prisión de jóvenes, en el primer, María, me manda el médico, me estoy muriendo del SIDA. Y yo, ¿qué hacía con él así de golpe? Nunca había tenido ningún caso de SIDA, etc. Pues también tuve yo que diseccionar y ver, bueno, a ver, Mauricio, que es como se llamaba, ¿está solo o no está solo en la vida? ¿Está deprimido o no está deprimido? O sea que yo fui también poquito a poco, y no es lo mismo trabajar la soledad que trabajar la depresión, y eso sí lo sé hacer. O sea, entonces eso también lo digo porque veo muchas caras jóvenes que sabemos hacer las cosas, pero a veces en este tipo de dramas tan tremendos nos bloqueamos nosotros mismos. No solo se bloquean los pacientes que nos son confiados, sino nosotros mismos, ¿no? En la cárcel además hay una rutina que luego es menos de lo que nos creemos, porque tendríais, los que habéis entrado en ellas, tenéis que ver que es como un pueblo lleno de actividades también, y que a veces, no, es que ahora tengo deporte, ahora no puedo subir, luego tengo teatro, luego tengo no sé qué. Pero yo siempre digo que cuando un interno entra, espera juicio, se acompaña ese momento, se les prepara a veces para el juicio, parece que ya cuando van al juicio y tienen la sentencia, aunque sea muy elevada en los años que tienen de sentencia, se tranquilizan porque ya saben qué es lo que tienen, a qué prisión van a ir, qué actividades y programas de tratamiento, qué grado tienen, qué plazos, y eso tranquiliza al ser humano, aunque la sentencia sea elevada, ya digo, ¿no? Y si les haya venido abajo proyectos que a lo mejor incluso hay abogados que les dicen, no, tú esto ya verás cómo vas a salir bien, y luego pues no ha podido ser y ahí están condenados, ¿no? Pues yo tengo en el despacho un póster de un simio que me viene muy bien porque dice, sí, justo cuando encontré las soluciones me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Cuando encontré las respuestas me cambiaron las preguntas, porque así somos los humanos. Cuando alcanzamos algo, lo que sea, ya tienes un juicio, ya tienes una sentencia. Ahora, doña María, ya no estoy más deprimido, ya no. Y el programa de prevención de suicidios también, cuando se va de alta ya, de bajo a una persona y ya no va a estar más con nosotros en ese programa, no podemos dejarle olvidado. Tenemos que ir poquito a poco también reduciendo las dependencias, porque en la prisión a veces, y fuera, pero en la prisión a veces les vamos creando dependencias porque les hemos acostumbrado a responder, ¿no? Bueno, pues ya me están diciendo que se me ha terminado el tiempo. Si queréis luego algún tipo de aclaración, y yo os paso el material, pero no me voy sin decir que yo siempre tengo un vaso de agua y un pañuelo de papel en mi despacho. Cuando preparamos a los internos les hablamos también de la escucha activa, de saber respetar ritmos del que está deprimido, del que está en la prisión, ¿no? Y mis claves siempre van en psicología también penitenciaria. Zulema Altamirano y demás acaban de presentar una tesis sobre el bienestar en la prisión, psicología positiva y tal, y yo lo que trabajo mucho con ellos es que se conozcan un poco más, que inviertan tiempo en ellos, que se pongan objetivos como personas, que cada experiencia sea un avance. Yo le digo, autoayúdate, tengo una charla preparada que es autoayúdate, ¿no? Que disfruten momentos, la lucha, lo que decíamos antes, ¿no?
que se dejen a veces, la relajación ayuda mucho a pagar, pero esto lo estoy diciendo también para todos nosotros, conmigo incluida. El stand-by es que no nos apagamos nunca, siempre estamos sufriendo, siempre estamos agobiados, siempre estamos alerta, ¿no? Y que enseñarles resolución de conflictos, aprender a decir sí y decir no, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ya digo, como el agua que me voy a beber ahora, que seamos más flexibles, como la canción esta de Resistiré, Be Water, ¿no? Bueno, pues ser un poco más flexibles, ¿no? Es verdad que en el fondo, que en el fondo de nosotros, y que se indignen también a veces, porque están dormidos. Los presos muchas veces, con lo de la depresión aprendida, están dormidos. Y bueno, pues que como aquella leyenda del Cherokee, ¿no? De que le contaba el abuelito al nieto, en cada uno de nosotros hay un lobo, el lobo feroz que es rabioso y tal, y el lobo más leal y demás. Y le dijo el nieto, y en mí cuál crecerá, dice, aquel que tú alimentes, ¿no? Bueno, pues que sí podemos alimentar yo creo, la capacidad de control del preso para que no tenga necesidad de acudir al suicidio como respuesta a su angustia, ¿no? Y que sigamos eso, plantando árboles, como nos decía Martín. Y ahora vamos a dar paso a Felipe Tobón con una ponencia cuyo título es Perspectiva psicológica y social del suicidio en la infancia y la adolescencia. Comprensión e intervención, una experiencia en Colombia. Y por si él no lo dice, lo voy a contar yo. Esta investigación que tuvo un desarrollo en los centros escolares de Medellín fue premiada, tuvo varios premios en Colombia, y por eso él hoy está aquí para ponernos una perspectiva global, mundial, no solamente hablar de un mapa, sino también de una realidad, ¿sí? Así que... ¿Cuánto es el tiempo? Vale, entonces... 20. ¿Podemos poner la presentación? Mientras yo les voy contando. Sí, es una investigación que realizamos en Colombia, específicamente en Medellín, en la que participamos investigadores de la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Luis Amigó, y tuvimos el apoyo del Instituto Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Colciencias, que es el instituto del gobierno. Hicimos una investigación desde la perspectiva psicosocial, entonces utilizamos categorías de este ámbito para poder ver y complementar otras aportaciones de otros campos disciplinares o científicos que se han encargado del tema. Esta mañana alguien me dijo algo, hoy se celebra algo del suicidio, y a mí me desconcertó que en la misma frase estuviera celebración y suicidio. Pero se celebra algo del suicidio, y es la capacidad que tenemos de prevenirlo, de que no es un suceso inevitable, de que podemos evitarlo, y que la prevención no pertenece a un grupo de especialistas, sino que nos pertenece como seres humanos. Es una capacidad que podemos ejercer los seres humanos, personas que encontramos en los contextos escolares, en las comunidades, en las familias, con la inteligencia emocional suficiente para escuchar a otros, para detectar, para identificar a tiempo, para ejercer un rol que permita proteger la vida, y de lo que les voy a hablar, de quienes les voy a hablar, de niños y adolescentes. Uno de los discípulos de Durkheim, Maurice, nos dice que el suicidio produce un desconcierto. Produce un desconcierto porque en un acto suicida se encuentran pares aparentemente opuestos, como el libre albedrío y la fatalidad, o como la lucidez y el extravío, o como la pasividad y la resolución.
y nos señala cómo en una cantidad de obras teatrales o incluso en los periódicos de su época, hablar de suicidio lo hacían con un tratamiento tal que parecía como un evento normal, sobre el que no había nada que decir. Y lo que podemos detectar, lo que podemos decir, no solo como psicólogos, sino como seres humanos, es que sí podemos hablar del suicidio. Y por eso, como me dan los 20 minutos, yo empiezo por la conclusión, así que si termina, no tengo que decir algo más. Y es que la conclusión, creo, por lo menos en nuestra experiencia de investigación, hay otras, según otras perspectivas, conclusión no hay una sola, pero quiero destacar esto, que todo modelo de prevención eficaz del suicidio se basa en la escucha, la cercanía y la comprensión. Y la comprensión de la vivencia de quienes han intentado el suicidio, que fue la población con la que nosotros trabajamos, quienes lo habían intentado, basados en que una de las donde se puede hacer mayor predicción de suicidio es en los intentos, en quienes lo han intentado. Y trabajamos con esta población, ver desde su punto de vista sus vivencias. Y hay otra conclusión, claro, y es que hay que hablar del suicidio. Hay que hablar dentro de un marco ético, un marco también de unos ciertos límites, con inteligencia, pero con sensibilidad, sobre lo que es el suicidio. Y si es silencioso en el sentido de, lo de epidemia, sí, eso ya lo aclararon, pero si es silencioso en el sentido de que el estigma que produce hace que guardemos silencio o que lo callemos. Pero las personas quieren hablar, y lo que tenemos la responsabilidad es de generar espacios, bien como este o en otros. Una vez nos reunimos con una familia y dijimos, bueno, estábamos con una familia que había tenido sucesos de actos suicidas de diferentes miembros de la familia, el padre en un momento, luego el hijo mayor, suicidio, y luego el intento de la hija, y luego el intento del hijo menor. Y dijimos, aquí nos hemos encontrado para hablar, y estaba el perro, y que hasta el perro ladre, que no nos quedemos en silencio y que podamos hablarlo dentro de unos marcos o dentro de unos límites. Cuando hablé de que el enfoque de la investigación es psicosocial, es solo por decir que es un ámbito que complementa a otras miradas sobre el suicidio, entender la persona y los niños también como sujetos reflexivos que tienen la capacidad de interpretar de acuerdo a su momento evolutivo y llevar a cabo un acto. El suicidio bien lo podemos encontrar como un acto individual, pero también es un acto socialmente construido. Y dentro de ese acto socialmente construido podemos decir que hay interacciones y contextos que, así como generan significaciones que pueden proteger la vida, también hay formas de relación y también hay grupos sociales o contextos que empujan a la muerte o que producen significaciones que invitan a la muerte. También cuando hablamos de niños y de adolescentes dentro de su proceso de construcción identitaria, hay que entender que hay actos de suicidio que se inscriben dentro de un relato de identidad. Como quien se suicida, dice Jaime Sabine, para contar soy suicida, o lo intenté. Ese tipo de aspectos es importante tenerlos en cuenta cuando hablamos, en este caso, de los niños y los adolescentes. El enfoque entonces, como lo he anunciado, del trabajo que realizamos ha sido comprender el suicidio, el intento de suicidio, desde la perspectiva de los actores, de los niños. Representaciones simbólicas que asociaron en la construcción de este acto, roles vividos por ellos y por otros, cercanos, por otros significativos, y los procesos de relación y los contextos en los que se desenvolvieron. Y solo quiero transmitir 3 ideas, ya hecho este preámbulo, solo quiero transmitir 3 ideas, pensando en la construcción de instrumentos de prevención del suicidio. Yo he traído también algo de material, algunas de las publicaciones fruto de la investigación, por si alguien las quiere, se las puedo pasar.
entre ellas un manual que desarrollaría mucho más, un manual de prevención en el escenario escolar, que desarrolla mucho más otros aspectos. Yo quiero destacar aquí estos tres. Primero, que hay que entender algunas consideraciones o características propias de la infancia y la adolescencia, que están ahí presentes en la construcción y en el acto. También la importancia de construir perfiles múltiples. Yo sé que hay suficientes investigaciones que sugieren, avalan, demuestran que la depresión está como la primera causa. Lo sé, pero a veces hacemos tanto énfasis en la depresión que olvidamos otros perfiles de chicos que no tienen un cuadro depresivo y que obedece a otro tipo de situaciones, a otro tipo de características. Yo trataré de demostrar si alcanzo algunos elementos desde la perspectiva desde la cual hemos estudiado este fenómeno. Y luego, por último, la posibilidad de caracterizar cuáles son esos tipos de relaciones y esos contextos en los que puede emerger el acto suicida, pues el suicidio. ¿Qué tipos de contextos? Pero esto no es solo para el público especializado. Esto es también para personas con la sensibilidad y la capacidad de atender, de contener, aunque haya casos que requieran una intervención más especializada. Claro está. De la primera idea que les quiero transmitir, 4 puntos. El tema de la construcción de la identidad, de la múltiple personalidad, no como patología, sino como vivencia normal del ser humano, más sensible en los chicos con la forma de experimentar quién soy, la pertenencia a diferentes grupos, con todo este tema identitario y afiliación. El tema de la realidad y la fantasía. Sabemos, alguien dice que si alguien es muy consciente de la realidad, pues eso es como un indicador de la madurez. Ciertamente los adultos también estamos muy influidos por la fantasía y construimos, no es sino ver una escena de una pareja o de alguien que esté con celos para ver cómo la fantasía tiene efectos ahí, pero en los niños y los adolescentes la interacción entre realidad y fantasía, pues hemos encontrado algo para decir en su relación con el suicidio. También esos límites difusos entre el yo y el otro, que también sucede en los adultos, por ejemplo en la experiencia del amor, la compasión y demás, pero que en los niños en la construcción también se toma. Tenemos el fenómeno del transitivismo, pero vamos a ver un ejemplo de eso. Y luego, esa interacción también que hay entre lo lúdico y lo serio. Ahora van a hablar, yo solo voy a relatar algunos para mostrar estas interacciones, estos límites difusos entre estos pares que he mostrado. Una chica que entrevistamos nos dice que la imagen de mis papás es de la niña juiciosa, responsable, que nunca me voy a enamorar. Esa era la imagen que ellos tenían, sí, una niña juiciosa. Entonces los padres la encuentran con su novio, ahí muy por ahí. Y ella dice, y la imagen que supuestamente yo les vine a dar ahí es que ella era la niña marihuanera, la niña irresponsable, pues, uy, no, y que iba a quedar en embarazo según ellos. En ese momento me dio una rabia, así impresionante. Entonces yo dije, no, pues ¿qué me voy a quedar haciendo acá si siempre va a ser así? Va a resultar que sí, diciéndome todo eso, y yo con motivos. Entonces, claro, bueno, entonces pienso eso. Entonces luego me dan las ganas de desaparecerme, de no seguir ahí. Hay veces también siento ganas como de morirme y seguir la vida de otra persona. Aquí solo hablan las niñas o los niños a través de... El tema de la relación entre la realidad y la fantasía. Como una chica en el día que lo intenta por primera vez, hay un juego y una fantasía asociada con una muñeca que hace el rol de hija muerta, un relato que me parece un poco siniestro, pero que es de ella. Pero ese día del intento no tocamos el tema de nada, sino que fui y jugué. Como yo estaba tan chiquita, estábamos jugando a las muñecas, que se había morido la hija. Entonces ella se hacía la sufrida. Entonces yo estaba pensando que mi mamá también sufría así, que si me moría, mis hermanos también sufrirían. Entonces ya me intenté
ella, la amiga, tenía una muñeca así grande, entonces que la bebé se le murió, entonces que ella lloraba y lloraba y lloraba, y que yo era la hermana de la bebé, que yo también lloraba, entonces que al tiempo, que ya ni la recordábamos, ni íbamos al cementerio, ni nada, se nos venía a la mente ese juego. Incluso yo a veces le decía que yo no quería jugar de eso, que qué pereza, que yo no quería jugar. Ella me decía que jugáramos, que vea, que la niña se murió, y empezábamos a jugar. Y ahí hay un relato asociado también a su pregunta sobre el lugar que tenía ella en la familia, una muñeca, y en fin, pueden ustedes ir haciendo las asociaciones. Luego, en la interacción entre el yo y el otro. Este es un relato de una chica que construye su intento de suicidio, pero no tiene unos problemas en su familia. Los problemas son de la familia de una amiga. Los problemas son de una amiga. La interacción entre el yo y el otro, o los límites difusos. También me daba rabia que la mamá la tratara de perra a la amiga, que yo no sé qué. Y el hermanito le pegaba, y eso le daba a ella, estaba acostumbrada pues. El hermanito era un drogadicto. La mamá era pues de las que llegaba al otro día, fumaba, bebía. El papá era un borracho que también le pegaba a la mamá. Entonces ella también como que crecía, íbamos creciendo como juntas. Y decíamos, un día de esto nos vamos a matar. Y aparece siempre el relato de la amiga, y ella, incluida en el relato de la amiga, tiene como cómplice, compañera. Y finalmente, dentro de estas consideraciones de la psicología social de la infancia y la adolescencia, esa interacción entre lo lúdico y lo serio. Nosotros decíamos que sí, la amiga y ella, que matémonos, que compremos unas pastillas para la presión, que para dormir y cosas así. Entonces ella me llamaba por teléfono, que no, que ella ya se tomó no sé cuántas pastillas, y que yo también. Entonces al otro día no nos pasaba nada, solamente éramos así como todas idas, todas borrachas, pero nada más. Y en otra ocasión, lo que ocurre es que ella tiene una mayor ingesta, la amiga no lo había hecho, ella tiene una mayor ingesta y ahí es cuando la tienen que llevar a los servicios de salud. Pero era jugando, una competencia en este caso. La segunda idea que les quiero transmitir es sobre la construcción de los perfiles múltiples. Yo aquí me baso en tener en consideración, aunque por supuesto el perfil de los especialistas pues ya tienen en cuenta este tipo de categorías, el tema del perfil altruista, la persona que se suicida como un gesto de sacrificio por los otros. Este es un relato de una chica que piensa y que la idea que está sobre la que se basa su construcción del intento de suicidio es que haya una boca menos para alimentar en la familia. Luego podemos encontrar otros perfiles de chicos así en la categoría altruista, como para escapar a una deshonra. Una chica que dice: un amigo me violó. No, pues yo me sentía muy mal, yo me sentía como sucio, me sentía muy avergonzada, por eso lo intenté. El perfil anómico, que es el que más encontramos, porque la investigación, cerca de 1000 estudiantes a quienes respondieron el cuestionario, y luego una entrevista semiestructurada a un buen número de estudiantes, daba como perfil mayoritario el anómico, más que otros. Y este es un contexto en el que hay violencia, negligencias en la familia y demás. Y otro que es un perfil que podemos llamar lúdico experimental, el que juega con lo peligroso o juegos peligrosos. Me voy a detener en el último relato. Dice: yo vengo de un género que nos gusta experimentar de todo, un género donde nos gusta saber qué se sienten las cosas. Me dio por experimentar el suicidio, conocer la muerte, pero a punta de sobredosis con pastillas, toda clase de pastillas, para dormir, para el dolor de cabeza, para los cólicos, para todo. Y finalmente, tener elementos para la caracterización de los contextos vinculares que generan posibilidades de suicidio o suicidógenos, bajo la hipótesis del enfoque al suicidio. Algunos de las características de estos contextos o lógicas vinculares son la exclusión, o una dimensión mortífera en el grupo que no es simbolizada, que no es tramitada, o la adjudicación y asunción del rol del chivo emisario o el portavoz de una dimensión mortífera en la familia o en un grupo social, la repetición de un sacrificio ritual que alimenta la identidad del grupo familiar, como el caso que relaté de la familia con la que conversamos,
El mantenimiento de la dualidad entre el hijo vicioso y fracasado, que confirma el virtuosismo y exitismo del resto del grupo. La generación de un residuo de una reorganización familiar, una mujer con sus hijos, un hombre con sus hijos, se unen, y había el caso de 2 casos de chicos que no lograban en la nueva dinámica familiar encontrar un lugar y se sentían excluidos. Y la aceptación también debe ser tomar un rol depositario de la agresión colectiva. En contextos escolares, ya lo sabemos, el fenómeno del matoneo, el bullying, la exclusión o eliminación simbólica dentro de las aulas de clase, las prácticas de persecución y exclusión de minorías sexuales, ideológicas y estéticas, las ideologías maniqueístas que promueven verdades únicas y sobre todo la división de puros e impuros, de buenos y malos. Y solo ya la síntesis de esto que he dicho y sobre, bueno, cosas para tener en cuenta y sobre las que habría que volver. Tener en cuenta esas características de la infancia y de la adolescencia, las características psicosociales, realidad fantasía, yo el otro, lo serio y lo lúdico. Tener en cuenta esa construcción también de identidad y el acto de suicidio dentro de esta construcción, relatos identitarios, como lo utilizo ahí como el título del texto del libro de García Márquez, Vivir para contarla, o una frase del poema Matar para contar, Soy suicida, o el título de una película, Cómo suicidarse y no morir en el intento. El suicidio como una vía para hacerse un relato, el suicidarse como un recurso para hacerse un ser, un intento también de escribir una marca indeleble en el ser del otro, o denunciar una imposibilidad que tiene el otro para darnos un lugar. Y para ejemplo, los desahucios, que hay de lugar incluso físico. Finalmente, recordar que existen diferentes tipos de suicidio y que implican maneras diferentes de intervención. Que el suicidio es un acto con una dimensión subjetiva, claro, pero también implica una construcción social. Hay unos roles que pueden proteger, pero también hay roles de otros que pueden empujar. Y recordar la conclusión, o sea, que me alcanzó para recordar. Todo modelo de prevención eficaz del suicidio se basa en la escucha, en la cercanía y la comprensión. Gracias.